Muchas gracias, doctor Rascón. Adelante, es usted dueño del micrófono. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar. Pues de nuevo, muchas gracias por invitarme. Espero que todavía les sea agradable que venga yo, después de que nos hemos visto varias veces. Gracias. Pero quiero que tengan enero, febrero, marzo, abril, mayo, por favor, con la foto de todos ustedes para que se pueda. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que actualmente es como lo que está un poquito más en boga sobre las famosas unidades cardiorrenales que se quieren abrir. El Instituto Nacional de Cardiología ya empezó, tiene la primera, pero va a empezar a trabajar en enero. Está planeada, está diseñada, tiene su espacio físico, ya tiene su cardio y su nefro, pero realmente va a comenzar a trabajar el 1 de enero. Y yo siento que al final es la tendencia que vamos a tener que hacer. Digo, sabemos nosotros que Medicina Interna es la formal integradora de todo el vasto complejo del paciente. Sin embargo, lo que sí hemos visto nosotros, y se los digo porque aunque no tienen forma, pero sí cada vez más el nefrólogo y su servidor hablamos más acerca de las cosas de los pacientes en una intercomunicación, sobre todo por el tratamiento y el link que ya sabemos que tiene este tipo de enfermedad. Entonces, por eso hoy vamos a hablar más que nada de la integración que pudiéramos tener en este complejo cardiorrenal. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bien, bueno, la que sigue. Este es mi conflicto de interés. La que sigue. Bien. Con caso. Porque luego, ¿sabe qué? Luego hablar puras gráficas de Kaplan-Meier, pues mejor las pueden leer en su casa, ¿no? Y siempre he dicho, es que voy a ir a una plática de puras gráficas de Kaplan-Meier, pues descargo el artículo online y lo estoy leyendo, ¿no? Este paciente es el típico paciente que les decía yo, se llama Oliver, tiene 50 años, es hipertenso, dislipidémico y tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, los medicamentos que toma hasta ahorita para su hipertensión, ¿verdad? Y bueno, esta es la hemoglobina glucosilada que tiene, esta es la presión que tiene, que esto es algo muy importante, porque como pueden ver, a cada vez la tendencia, yo creo que después del estudio Sprint, todo ha cambiado en cuanto a la presión arterial. Como saben, este año también se lanzaron las nuevas guías de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y ya están manejando el parámetro de normal alto. Y normal alto no es algo recomendado para un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, dejándonos que prácticamente todos los pacientes tienen que estar abajo de 130 de sistólica como recomendación. Entonces eso es algo que muy complejo y más, ¿quién más? O sea, más ustedes que yo lo deben de saber, porque es complejo que un paciente se controle a sus niveles, como quieren que estén controlados. Basados en estudios, y bueno, estos son sus valores de colesterol LDL, HDL, que están pues bastante descontroladitos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Bien, ahora, el paciente llega primero con el nefrólogo y el nefrólogo solicita medir una tasa de filtración glomerular y un aclaramiento de albúmina, ¿no? Que son como que los puntos, la relación albúmina-creatinina que nos dice en qué función renal está. Vean la tasa de filtrado glomerular que tiene de 38 mililitros y un aclaramiento de albúmina-creatinina de 40. La que sigue, por favor. ¿Esto en dónde nos deja? La que sigue. Pues no está tan sencillo el caso como lo habíamos pensado. Cuando recién nos presentaban a Oliver, era un típico paciente hipertenso, mal cuidado, pero hasta ahí porque tomaba ramipril, o sea, ni siquiera decir, pues es que ya tiene muchos cartuchos encima para la hipertensión y no se controla. Parecía nada más un paciente que tenía trastornos de dislipidemia en glucosa, pero cuando hacemos o calculamos o estimamos la tasa de filtración glomerular, evidentemente este paciente ya no está tan sencillo. Y muchas veces es el ejercicio mental que tenemos que hacer con todos los pacientes. Porque yo les puedo asegurar que Oliver es un típico paciente de un viernes cualquiera para ustedes, ¿no? O sea, no creo que sea algo así de, pues no me está usted mostrando una cosa así, algo que no vea yo diario, ¿no? Ok, gracias. En general, lo que sí debemos de saber es que actualmente en el mundo hay 850 millones de personas con enfermedad renal crónica. Porque debemos de saber que Oliver tiene una enfermedad renal crónica y en estadio 3B, o sea, nada despreciable. No está en 2,
¿no? Está ya en 3B. El 50% de las personas diagnosticadas con insuficiencia cardíaca van a morir en los próximos 5 años. Pero, ¿a dónde nos vamos? La prevalencia de la enfermedad renal crónica es arriba del 11% en los pacientes con problemas crónicos. La enfermedad renal crónica asintomática en sus etapas tempranas se le contribuye una baja conciencia de esta enfermedad. Es decir, probablemente nos estábamos yendo con la finta de nada más tratar las enfermedades crónicas que tenía. Y bueno, al final hay una necesidad insatisfecha de ver cuántos pacientes que tienen enfermedad cardíaca tienen enfermedad renal. La que sigue, por favor. El 60% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen una enfermedad cardiovascular o ya tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, es una comunicación muy tóxica, como esas relaciones tóxicas que no nos gustan para nada. Y aquí está manifestada por completo. Aproximadamente 1 de cada 3 personas con diabetes ya tiene una enfermedad cardiovascular subyacente. 20 a 40% de las personas con insuficiencia cardíaca tienen diabetes mellitus tipo 2. Y hasta el 40% de las personas con diabetes ya tienen una enfermedad, al menos en estadio 2. O sea, es una cosa verdaderamente triste y tremenda. ¿Me pasas la que sigue, por favor, ¿no? Bien. Obviamente, ¿qué esperan de un paciente que tiene etapa 3B, que es diabético, que tiene casi 150 de sistólica de presión arterial? Cuando le pregunten qué actividades físicas realiza, ¿qué es lo primero que le va a decir? Me canso mucho al subir escaleras últimamente. Pues es lógico, y se dan cuenta, por eso les decía yo, es un típico paciente del viernes cualquiera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues obviamente le falta el aire al subir escaleras, y cuando hace actividad física, al interrogatorio del nefrólogo, Oliver le dice que duerme con 3 almohadas y que tiene acceso de tos cuando hace actividad física y tiene vendopnea, que es me bajo de echar las agujetas y ya me cansé. Entonces, obviamente ahí es cuando el nefrólogo o el especialista en medicina interna, en este caso, nos lo envía a cardiología para ver si hay posibilidad de que tenga una insuficiencia cardíaca. La que sigue. Estos son los análisis con los que nosotros lo recibimos en cardiología. Tiene un ecocardiograma que dice que tiene hipertrofia concéntrica con FEBI de 54, con un tamaño del ventrículo derecho normal, y esto que debe de llamarle siempre la atención. Una presión sistólica de la arteria pulmonar elevada, desde ahí hay que empezar a abrir los ojitos. El ecocardiograma con 90 latidos por minuto en reposo, nunca debe de ser normal eso, totalmente. Probablemente una sobrecarga de aurícula izquierda. Vean el NT-proBNP de 780, ahí está el diagnóstico ya, ¿eh? Realmente todo lo demás que vamos a ver es por añadidura y para ver cuando no tenemos NT-proBNP, por lo que sea, y ya traen otro estudio para saberlo desglosar, que lo hemos visto en otras charlas, pero al final, pues aquí ya está el diagnóstico. Y bueno, una prueba de esfuerzo afortunadamente negativa para isquemia, ¿no? La que sigue. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros tenemos una sociedad y una función cardiológica que yo le llamo febicentrista. ¿Por qué? Porque si la FEBI está bien, una espirometría y ya. Pero la realidad es que no es así. Actualmente, afortunadamente sabemos, pero este parámetro de la fracción de eyección va a seguir, ¿eh? O sea, verdaderamente es pronóstico, es para ver evolución de un caso, etcétera, pero pues tiene más aristas. La que sigue. Vean, este es el ecocardiograma con una FEBI normal. Sin embargo, ya lo hemos visto en otras pláticas que han estado conmigo, pero vamos a recordar cuáles son estos 3 parámetros principales. Estos 3 parámetros son los que siempre tienen que ver un ecocardiograma. La relación E', el volumen auricular y la velocidad máxima de la tricúspide. ¿La que sigue? Bien, ¿por qué es así? Porque un paciente que tiene diabetes tiene una cosa que se llama cardiomiopatía diabética. Es una entidad que ya está bien conocida. ¿Y en qué consiste? Así como, ¿qué le pasa al riñón con diabetes? Aparte del pérdida de podocitos y todo lo que quieran, hay fibrosis dentro del riñón diabético, ¿no? De hecho, los medicamentos que se ocupan tratan de prevenir eso. Pues no nada más ahí. Este es un corazón normal y este es un corazón con cardiomiopatía diabética. Tiene fibrosis.
La hipertensión también lo causa. Y es lo que siempre les digo yo, nosotros cuando hacemos ecocardiografía les mentimos, pero es una mentira piadosa. Es una mentira piadosa porque yo solo digo lo que la Sociedad Americana de Ecocardiografía me dice. Si ves el músculo ancho, di que es hipertrofia. Pero si nosotros le hiciéramos una biopsia a ese músculo, iba a tener infiltración de colágeno tipo 4, o sea, no es hipertrofia. Y por tanto, un músculo que está infiltrado por colágeno está duro y rígido, ya no está blando. Y es por eso, como pueden ver aquí, que existe un cambio en cuanto a la onda E'. Vamos a recordar cuando estábamos en la escuela de medicina y hablábamos de la diástole, que tiene varias fases, pero dentro de ellas las dos principales es el llenado rápido, que es la onda E que está aquí, y el llenado lento, que es la onda A, que es la que está acá. El llenado rápido normalmente es cuando el mismo ventrículo hace un efecto Venturi o de succión y jala la sangre. Es el llenado rápido. Y el llenado lento es la contribución de la aurícula, es decir, lo poco que quedó, la aurícula lo empuja para adelante. Normalmente el llenado rápido siempre va a ser más rápido en velocidad, porque esto es velocidad, que el llenado lento. ¿Qué es lo que pasa después en la falta de función diastólica o en la disfunción diastólica? El primer lugar es cuando la velocidad es menor que la velocidad que el llenado lento. La onda A se invierte y se hace más alta y la onda E se hace más pequeña. ¿Eso qué significa? Que el ventrículo se endureció y que la aurícula está haciendo más chamba. ¿Sí? Entonces, la relación E', ¿qué significa? Bueno, la onda E de la sangre, que es esta, la vas a comparar con una onda E que se saca mediante este Doppler que tiene este color gracioso, que es un Doppler de tisular o Doppler de tejido. Entonces, normalmente cuando tú quieres ver una relación entre más cercana al 1 es mejor, quiere decir que es pareja, estadísticamente hablando. Entonces, lo normal es que tan rápido se mueva la sangre como tan rápido se relaja el músculo. Es decir, entre más sea 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación E' por arriba de 10, significa que hay mucha disparidad entre la relajación del músculo y la entrada de la sangre, y por eso existe una amplia fibrosis en el músculo y por tanto hay un aumento de la aurícula izquierda, es decir, se hace más grande porque está teniendo más chamba, y hay una pérdida de la relación entre la sangre y el músculo, ¿no? Entonces, por eso te dice, aunque tiene una buena FEBI, que el paciente tiene estos problemas. ¿La que sigue? Bueno, la definición sindromática de la insuficiencia cardíaca, eso lo voy a dejar porque sería muy obvio. La que sigue. Pero bueno, ¿cómo se diagnostica? Bueno, tenemos una sospecha clínica en Oliver, vemos el examen físico y un electrocardiograma, y de ahí, ¿qué vemos? Un NT-proBNP que estaba en 700, pues ya quedó, y de ahí, pues ¿qué sigue? Pues un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque si no tenemos NT-proBNP, nos puede dar el diagnóstico como ya lo hizo Oliver en este eco, y de ahí hay que partir para la confirmación. ¿Qué sigue, por favor? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Qué fracción de eyección tiene? Ya lo hemos visto muchas veces. Sabemos que la insuficiencia cardíaca se clasifica en fracción reducida abajo de 40, ligeramente reducida a 41 de 49, preservada a más de 50. Y hay una nueva clasificación que se llama mejorada o improve. Eso significa que tenía menos de 40 y con el tratamiento que ustedes le dieron, ahora tiene más de 40. Se llama recuperada o improve. O sea, ¿no? Eso es lo que debe ser. Ahora, los medicamentos que se encuentran como tal es muy variado el tratamiento que se tiene, pero lo que se sabe ahorita es que el único tratamiento que puede absorber todo el espectro de todas las fallas cardíacas dependiendo de la FEBI son los ISGLT. ¿Sí? Bien. Se determina que Oliver presenta diabetes mellitus no controlada, una enfermedad renal en 3B, una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, hipertensión y dislipidemia. ¿La que sigue? Bien, ahora, cuando nosotros analizamos un paciente diabético que tiene una insuficiencia renal 3B y que tiene insuficiencia cardíaca y analizamos, ya sea la guía del CADIGO 2024 o el ADA 2024, o la que ustedes vean que está aquí,
independientemente de si nosotros le damos un enfoque renal a la diabetes o simplemente queremos tratar la diabetes o queremos darle un tratamiento por la insuficiencia cardíaca, todas las esquinas llegan a que el paciente debía de estar teniendo este tratamiento. Simplemente. Además de lo que se pueda sumar para el control. Pero era lo que más le conviene. ¿Lo que sigue? Bien, ahora, esta es la última actualización publicada en marzo de este año de los pacientes con FEBI preservada o ligeramente reducida, y vemos cómo, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a que solamente en la fracción de eyección reducida habría un señalamiento de usar el 4 grupo de medicamentos, vemos que aunque tenga una FEBI preservada, el sumarle todos los tratamientos sí nos disminuye la mortalidad de una manera significativa, a diferencia de ocupar. Entonces, Oliver, para su presión arterial, se vería beneficiado de un ARNI. Oliver, por su frecuencia cardíaca de 90, debería de usar un beta bloqueador. Ojo con los beta bloqueadores, porque yo no les voy a decir, pero ustedes saben que aumentan la resistencia a la insulina, pues no podemos usar cualquiera. Un inhibidor de aldosterona, porque obviamente tiene problemas renales también, y sirven para eso, porque de hecho es uno de los grandes usos, y un ISGLT2. Pues obviamente el paciente que cuando llegó y entró Oliver al consultorio, ahorita que está saliendo del consultorio, pues como le empezamos a rascar, nos dimos cuenta que su ramipril y su linagliptina probablemente no eran las opciones más adecuadas para el paciente tan complejo que venía. ¿La que sigue? Y ahora, pues por ejemplo, cuando nosotros vemos un paciente para establecer qué riesgo tiene, pues vemos la que sigue, que Oliver tiene la edad, la hipertensión, la dislipidemia, el sobrepeso y la tasa de filtración. La que sigue es un paciente que tiene ya un riesgo muy alto de complicaciones. ¿Por qué? Pues porque ya tiene insuficiencia cardíaca incluso, ¿no? Insuficiencia renal 3B. Precisamente ahorita en el Congreso de Cardiología, la semana que entra, voy a presentar un trabajo que hicimos en la UMAE con más de 1,300 pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida, que tenemos en el registro, y el 68% están en 3B o más. Entonces, eso es una verdadera caja de Pandora que nada más estoy esperando que explote. Pero ¿qué más hago? Ya no puedo hacer nada más. La que sigue. Y entonces vemos que obviamente cuando nosotros analizamos todos los índices de la diabetes, vemos que pues no nada más es el control glucocéntrico, o sea, sino vemos todas las aristas que tiene y todos los posibles complejos que puede tener, desde que aumenta la activación del sistema renina-angiotensina, causa sobreestada de líquidos, y ni se diga de la inflamación y del estrés oxidativo que la pura enfermedad provoca. La que sigue. Y entonces la que sigue, debemos de dejar el enfoque glucocéntrico. Esto lo digo porque desafortunadamente, institucionalmente, seguimos ocupando medicamentos para la diabetes, que no está mal si la meta es controlar el azúcar. Sin embargo, sabemos que en el fondo no hay paciente que llegue a la institución de salud no complicado, desafortunadamente. Casi todos los diagnósticos en el país son muy tardíos. El paciente ya puede estar hasta 2 o 3 años con todos los síntomas clínicos hasta que de repente les dan el diagnóstico. O díganme ustedes cuántos pacientes que ven de manera privada no les habían diagnosticado diabetes, ustedes se le diagnostican y entonces ya van a la institución pública a dosificar tratamiento. Yo creo que eso les pasa todos los días. Hacen diagnósticos ustedes y ya, bueno, tengo cualquiera de las 4 que hay. IMSS, Armada, Secretaría de Salud, Milicia. Y ya van con el diagnóstico de ustedes y ahora sí. Pero no lo habían hecho antes. Entonces probablemente es precisamente esto es lo que hay que cambiar un poco. ¿La que sigue? Bien. Ahora, otra cosa que es muy importante en la historia y en la trayectoria de la enfermedad renal crónica es que nos espanta la proteinuria, la albuminuria, nos espanta. Pero realmente si nosotros nos ponemos a ver cuál es la evolución de un fenotipo albuminúrico que tratamos a un fenotipo de pérdida renal sin albuminuria,
Los pacientes que normalmente tienen pérdida renal acelerada y no tienen albuminuria, es mucho más probable que no respondan a terapéutica para tratar de frenar la enfermedad, como ven aquí. Vean la trayectoria que tiene un paciente, un fenotipo no albuminúrico, no proteinúrico, prácticamente cae inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos armas para frenar la albuminuria, claro. No estamos hablando de un síndrome nefrótico, una cosa así muy pesada, ¿no? Simplemente la albuminuria que dan las enfermedades. Y vean cómo sí podemos hacer una regresión de la albuminuria y sí podemos tratar de frenar lo más posible una nefropatía diabética clínica, a diferencia de otro tipo de situaciones. La que sigue. Bueno, sin más, ahora les voy a presentar a Patti. Patti es la segunda paciente. Patti es una femenina de 63 años, sedentaria, diabética, hipertensa, de 5 años de evolución, que ahorita que vean esto, me van a decir, es que eso no es cierto, lo que pasa es que no lo habían diagnosticado. Vean los medicamentos que toma Patti. Esto es muy común, o sea, es muy común. Vean su índice de masa corporal, su hemoglobina glucosilada y vean su presión. O sea, es una paciente que es un jueves, un viernes en la tarde para ustedes. O sea, es algo de, esto, pues, para mí es todos los días, ¿no? Total. La que sigue. Acude con el cardiólogo porque en las últimas 4 semanas se ha atendido fatigada y tiene aumento de edema de miembros pélvicos, y cuando el cardiólogo la revisa, ve que tiene síntomas clínicos de estar en falla cardíaca descompensada. Solicita estudios para valoración. La que sigue. Vean su glucosa en ayuno, su hemoglobina glucosilada, vean su creatinina. Por eso le digo, o sea, me encanta. La tasa de filtración glomerular de 27. Y ahí es donde nos vamos a meter en problemas ahorita, porque ese 27 es muy, lo que dice, ¿no? Vean el colesterol. Me encanta porque esto es una cosa que también es típico, ¿no? Y el índice de albúmina creatinina que está. La que sigue. La que sigue. Los estudios cardíacos. Taquicardia sinusal con QRS estrecho. Vean el ecocardiograma. Esta paciente no tiene 5 años de diabética hipertensa, con esta fracción de eyección que tiene. O sea, sí, o sea, es lo que le digo, más bien cuando lo notaron. Pero eso definitivamente no está ahí. Vean, obviamente con muchas situaciones ya. La que sigue, el NT-proBNP. Típico. Bueno, obviamente, cuando empezamos a interrogar dirigidamente, la paciente Patti nos dice que, bueno, ya le han puesto stents y que la última vez que la vieron hace 6 años tenía fracción de eyección de 36. O sea, pasó de 36 a 20 ahora. ¿De acuerdo? Y tenía una enfermedad de la circunfleja y de la derecha pendiente, que no se revascularizó, y además de lo que tomaba aspirina y atorvastatina. Yo creo que esa atorvastatina le está haciendo lo que a mí un norte, ¿no? Para no decir el viento a Juárez, ¿no? Pero así es. O sea, ven nomás, vean su colesterol. Pero ¿saben qué es lo más delicioso? Es que ya toma 40 atorvastatina. Y el LDL, así. Y ya, es como darle una sulfonilurea a un paciente que tenga glucosa de 200. Que también pasa, no me pueden decir. La que sigue, ¿no? Y bueno, pues obviamente díganme, de estos 4 pilares, ¿cuál tiene? Pues si acaso este, pero no tiene este. Pero ¿y los otros? ¿Qué onda con los otros? Si tiene FEBI de 20, ya tenía 36 desde esa vez. La que sigue. Se determina que obviamente Patti tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida en estadio C, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, dislipidemia. Y pues obviamente la mandamos a nefrología para su revisión. ¿Por qué? Por el chistecito de tener tasa de filtración de 27, que obviamente nos empeora algo porque vamos a ver toda la evidencia que hay ahorita. La que sigue. Bien, y obviamente la disfunción endotelial y los eventos microvasculares pues se leen en cada órgano de manera distinta. Bueno, en el corazón pues causa remodelado de hipertrofia y obviamente en etapas avanzadas pues un infarto en insuficiencia cardíaca. A nivel del endotelio pues hay remodelado y hay placa y por eso hay eventos cardiovasculares agudos, y a nivel renal pues hay microalbuminuria e insuficiencia renal, que en este caso ya no es leve. Obviamente es un convivio de todos los órganos y sistemas, incluyendo el endotelio, que estamos pasando por todo esto.
Los pacientes con diabetes mellitus, la causa principal de muerte del 52% es enfermedad cardiovascular, o sea, es un infarto, es una insuficiencia cardíaca. De ahí pueden ser otros, como la enfermedad renal o el cáncer, pero más, yo estoy seguro que esto es mucho más alto de lo que dice aquí. ¿La que sigue? La que sigue. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, un estudio como el EMPAREG, que es un estudio en el cual se analizó ISGLT2 de empaglifosina, vean, cuando se ocupaba el medicamento con los pacientes diabéticos, había menor muerte cardiovascular, menor hospitalización por falla cardíaca, menor evento combinado, pero hasta 39% menos de avance de la enfermedad renal. Que eso es importante, porque imagínense que ya la agarramos en 27. Lo primero que queremos es tratar de meterle el freno, si no es tratar de revertirla un poco. ¿La que sigue? Y bueno, en general cuando nosotros vemos un paciente que usa insulina y tiene falla cardíaca, las repercusiones que tiene, la que sigue, vean cómo cuando nosotros tenemos una sensibilización a la insulina, obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, las sulfonilureas, la insulina y las incretinas tienen efectos deleterios en el remodelado cardíaco. ¿Por qué? Porque no nada más eso, un paciente que tiene FEBI reducida, insuficiencia cardíaca FEBI reducida, no debe de usar sulfonilureas porque como trabajan a nivel de los canales del potasio y el páncreas, también trabajan a nivel de los canales del potasio y el miocito y causan torcida de las puntas y taquicardia ventricular y fibrilaciones ventriculares. Y al final vemos muchos pacientes que tienen enfermedad cardíaca con sulfonilureas todavía. Entonces, eso obviamente es algo que no es posible. Además de las tiazolidinonas, pues sabemos que hay estudios que aumentan la mortalidad cardiovascular en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y otro tipo de fármacos, como ya vimos aquí, aumentan la adipogénesis y la inflamación del tejido adiposo. Por tanto, la realidad es que estos pacientes deben de ser tratados con un ISGLT2 y metformina para controlarlos de primera instancia. Si no es posible, obviamente vamos a usar insulina, pero ahí también tenemos que tener en cuenta todos los efectos que tiene la insulina que ustedes ya saben. ¿La que sigue? La que sigue. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a comparar 3 de los ensayos clínicos más picudos para este tipo con 3 medicamentos diferentes. La EMPA, la CANA y la DAPA. Vean, por ejemplo, ¿me das la que sigue, por favor? En cuanto a eventos cardiovasculares mayores, como muerte, infarto, gol miocardio y IBC, vemos que .86, .86 y .93, o sea, casi 1. Es casi nula la prevención que tiene el medicamento. La que sigue, en hospitalización por falla cardíaca sí, pero vean un .73 versus un .65, o sea, hay más protección. La que sigue, y la muerte de origen cardiovascular, la que sigue, perdón, para atrás, vean cómo cuando hablamos sobre muerte de origen cardiovascular, .98, .87 y .65, es decir, casi la mitad de reducción. La que sigue, por favor. Y vean cómo cuando un paciente tiene diabetes y tiene diálisis, la mortalidad que tiene es mucho peor que muchos cánceres, incluso linfomas. Un diabético que está en diálisis, vean, todos estos cánceres tienen menos mortalidad que ellos. Básicamente ya sabemos cuáles, ¿no? O sea, el de páncreas, el pulmón. Pero vean abajito de esto, ¿quién le sigue ganando? Pues Patty tiene todo el combo casi. Ya va para allá. La que sigue. Bueno, en general, vamos a recordar un poco cuando estábamos en la Facultad de Medicina, cómo es la hemodinamia en nivel de la nefrona de un paciente que tiene una hiperglucemia constante, como la señora Patty, que siempre vive en hiperglucemia. Bueno, para empezar, cuando tenemos hiperglucemia, hay un aumento del transporte de sodio y glucosa a nivel de los túbulos. ¿Esto qué causa? La que sigue, que hay una disminución de los solutos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Hay una menor entrega de solutos en la mácula densa. Y cuando hay una menor entrega de solutos en la mácula densa, la que sigue, la mácula densa hace sus cambios pertinentes para lograr una estabilidad. Cuando la mácula densa disminuye, hay un aumento del reflejo del túbulo glomerular de la arteriola aferente y por tanto aumenta la presión glomerular.
Eso no es necesariamente bueno porque existe una fase de hiperfiltración. Y eso no es bueno. Entonces, al tener ya la hiperfiltración y estar en una etapa de filtración, eso aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que nosotros estamos aventando chochos y chochos y chochos y chochos para apagarlo, y esto mismo lo está activando. ¿La que sigue? Y entonces, por eso nosotros vemos que un paciente con nefropatía incipiente tiene una etapa de hiperfiltración previa, ¿no? ¿La que sigue? Y cuando nosotros tenemos esta etapa de hiperfiltración y tenemos una meseta, eso no significa que esa meseta va a haber eterna, va a haber un deterioro en cualquier momento. Y evidentemente puede llegar hasta una etapa terminal que es menor a 15 de filtración glomerular y un inicio de una terapia sustitutiva, la que sigue. Y esto obviamente va en deterioro con parte de los años, la que sigue. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos en este caso empaglifosina y bloqueamos los receptores ISGLT2? Bueno, pues entonces se bloquea el cotransportador sodio-glucosa, la que sigue. Hay un aumento de solutos en el túbulo, que es donde deben de estar, la que sigue. Al momento de tener mayor entrega de solutos, la mácula densa cambia su reflejo y ese reflejo turboglomerular se quita, la que sigue, y disminuye la presión glomerular. Al disminuir la presión glomerular hay una reversión de la hiperfiltración que nos está afectando, hay una disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por tanto hay una glucosuria, y con la glucosuria ¿qué pasa? Es una diurosis osmótica que nos sirve a nosotros como parte de la falla cardíaca, una pérdida de 80 gramos de glucosa al día y una pérdida de 300 calorías al día, que a nuestra paciente que tiene más de 30 índice de masa corporal tampoco le cae mal, ¿no? La que sigue. Y es por eso que cuando nosotros analizamos el uso de empaglifosina y el placebo, vemos que puede haber, porque hay mucha gente que dice, oiga, es que se le cayó la filtración glomerular temporalmente. Sí, es que no se le cayó, cesamos la hiperfiltración. ¿Y eso qué hace? Una tendencia al aumento y una estabilidad que cuando no la detienes es una escalera al vacío directamente después de la hiperfiltración. Y ese es el efecto de la empaglifosina que mucha gente tenemos que entender, porque luego la inician y no, quítala porque se le cayó la filtración. No, estás dejando de hiperfiltrar. Y eso es muy evidente y eso pasa bastante. ¿La que sigue? La caída inicial y de ahí, bueno, en promedio la estabilidad y la mejoría. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, ahora, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en el EMPARREG, que fue un estudio precisamente para ver el fármaco, nosotros vean cómo hay un 39% de reducción con un riesgo relativo de 0.61, o sea, casi la mitad, de reducción de la progresión de la enfermedad renal. Y vean cómo la posibilidad de caer en diálisis y duplicación de creatinina es reducida en un 46%, es decir, tiene un HR de 0.54. Hay una 50% de probabilidades o más de que el paciente no empeore su falla renal y lo mantenga fuera de diálisis la mayor cantidad de tiempo. Y obviamente también vean la reducción de la microalbuminuria con el uso del medicamento. Esto es obviamente por lo mismo que acabamos de platicar. ¿La que sigue? Cuando nosotros analizamos las 3 moléculas que existen de ISGLT2, vean, por ejemplo, todos los MACE que ya vimos, sí, en estos 2 medicamentos, la hospitalización la reducen todos, la mortalidad cardiovascular directa, sí, la mortalidad por todas las causas, sí, la protección renal, sí, y vean cómo no hubo aumento de amputaciones y fracturas versus el estudio de la canaglifosina, que también eso nos importa. ¿Ah? ¿A qué sigue? Entonces, ¿cómo debemos manejar un paciente como Patti? Bien, yo estoy seguro, y la mayoría de mis colegas cardiólogos, lo primero que iban a hablar, incluso antes de interesarles la hiperfiltración y la tasa de filtración glomerular, iban a decir, ¿y por qué no revascularizaron la derecha y la circunfleja? Es lo primero que me iban a decir, porque pues como estamos febicentristas y coronariocentristas, pues es lo que normalmente hacemos, pero bueno, vamos a analizar un poco de literatura de qué tanto conviene revascularizar a los pacientes como Patti, la que sigue.
Vean, este es un estudio que se llama el estudio Stitch, publicado en el año 2011. El estudio Stitch analizó pacientes con daño miocárdico como Patty y dijo, ¿les hacemos una cirugía de revascularización coronaria o los dejamos en terapia farmacológica? Esto fue una bomba cuando salió. Porque vean, bueno, ustedes saben de estadística, vean, a 6 años no hubo diferencia estadísticamente significativa en hacerle una cirugía de revascularización o dejar a los pacientes con puro tratamiento farmacológico. ¿La que sigue? Bueno, ya después, el estudio Stitches en el 2016, 11 años después, dijo, bueno, si tiene menos de 60 años, es hombre, y tiene enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, sí vale la pena ponerle puentes quirúrgicos, pero si es otra arteria que no sea el tronco, no vale la pena hacerlo. Y ese fue el resultado del estudio Stitch. Por eso ven aquí que sí se separan las filas. ¿La que sigue? Uno me diría, oye, pero vamos a hacer una cosa, ¿por qué no le haces un estudio de viabilidad miocárdica? Si tiene viabilidad, lo revascularices y si no, no lo haces. Yo les diría, este es el PAR 2, se llama PAR 2 el estudio, y ocupó nada más ni nada menos el mejor estudio para ver viabilidad, que es el PET, que es la 5-fluorohidroxiglucosa. Es un estudio de medicina nuclear muy exacto, porque es un estudio de metabolismo celular. ¿Y qué dijo el PAR 2? Bueno, que el hacerle un estudio de PET para revascularizar o no, daba exactamente lo mismo. ¿La que sigue? El estudio HART analizaba lo mismo, terapia conservadora farmacológica o terapia invasiva quirúrgica. Y vean, a 2.200 días no hubo diferencia estadísticamente significativa en revascularizar a un paciente con daño miocárdico. Estos no son pacientes con FEBI normal. Esta es Patty. Patty que tiene 20 de FEBI. ¿Sigue? Bueno, muy bien. El siguiente estudio que les traigo es el último estudio publicado en el año 2022, que se llama el estudio Survive BIC2. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, es que la cirugía cardíaca es una forma de revascularizar muy agresiva. ¿Por qué no les hacemos cateterismo y lo revascularizamos? Y entonces hicieron una rama. Unos los dejaron en tratamiento farmacológico óptimo y los otros les hicieron un cateterismo para revascularizar las arterias. Es muy evidente, ¿no? A 8 años de seguimiento, no hubo diferencia estadísticamente significativa en ponerle stent a los pacientes o dejarlos con puro manejo médico. Ojo, todos estos pacientes tenían una fracción de eyección abajo del 40%. No es un paciente normal. ¿La que sigue? ¿Qué sí mejoró la encuesta de calidad de vida? El Kansas City Score para falla cardíaca sí lo mejoró. Entonces, pues, si queremos ver calidad de vida de los pacientes, sí convendría revascularizarlos. En mortalidad, no. ¿La que sigue? Y vean, me encanta a mí porque aquí están todos, el Stitch, el HART, el PAR 2 y el Revive. Y vean, todos montados sobre la línea del 1. Que significa que para mortalidad, nada. ¿La que sigue? Ahora, bueno, vámonos a las guías. El consenso para manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida al 2024, ¿qué dice? ¿La que sigue? En caso de tener enfermedad coronaria, con una recomendación fuerte y con varios ensayos clínicos, revascularice si es apropiado. Pues eso dice. ¿Qué tenemos que hacer con Patty? ¿La que sigue? Pues la revascularizamos. Eso dice el guideline. Muy debatible, pues sí, pero el guideline lo dice y lo leyeron, Si tiene anatomía, revascularízalo. Bueno, pues pusieron sus stents a las otras arterias y tiene 30% de oclusión el que ya tenía, la que sigue. ¿Qué más dice la guía? Bueno, pues ya tiene todos sus medicamentos, ahora sí, ya vimos si hay que revascularizar. ¿Qué es lo que habría que hacer con ella? Con todo paciente que tiene menos de 35% de contracción y tiene más de 1 año de sobrevida isquémico, tendría que ser sometida de prevención primaria a un desfibrilador automatizado implantable. Verde, Verde. O sea,
Todos los que tienen menos de 35 isquémicos, todos tienen que tener un desfibrilador. Es la guía gringa, ¿eh? O sea, es la guía gringa, o sea, ahí hay cómo. Porque en otros países pues, no se hace, pero ellos probablemente sí, la que sigue. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer con un paciente? ¿Cómo manejamos un paciente con PATI? La mnemotecnia para manejar a PATI y todos los pacientes con falla cardíaca es que hay que preguntarles si necesitan ayuda. Y así es la mnemotecnia. I need help. Si tiene inotrópicos intravenosos, si tiene una clase funcional 3 o 4, si está en un estadio final de otra enfermedad, si tiene FEBI abajo de 35, si tiene un desfibrilador y ha descargado, si tiene más de una hospitalización al año, si tiene edema a pesar de diuréticos, si su presión sistólica está abajo de 90 o si tiene intolerancia a los medicamentos por hipotensión, ese paciente tiene que ir a una unidad avanzada de falla cardíaca porque ya está en un estadio, pues con cualquiera de estos es suficiente. ¿La que sigue? Ahora, aquí es donde, como decían los comerciales de McCormick en los 90s, antes de que aquí es donde le vamos a poner lo sabroso a PATI. PATI tiene una filtración glomerular de 27. Todos los ensayos clínicos que se han hecho del ARNI, sacubitril valsartán, de los inhibidores de los mineralocorticoides en falla cardíaca, de los betabloqueadores en falla cardíaca y de los ISGLT2 en falla cardíaca, tienen un límite de 25, el menor, precisamente la empaglifosina. Los demás, todos están por arriba de 30. El único que tiene 25 es el fármaco empaglifosina. Y entonces vean aquí, empezamos a ver en qué etapa está PATI. Aquí está, aquí debatiéndose entre estos dos. Ahora bien, aquí en esta etapa 4, ¿cuántos de los medicamentos están en verde? Pues no, ni siquiera existe el color verde, porque precisamente es la falta de información que se tiene. Ahora, ¿quiere decir que no le podemos dar nada a PATI? Bueno, la que sigue. ¿Qué dice la guía de falla cardíaca sobre los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada? Y lo copio textual. Dice, la enfermedad renal y la falla cardíaca están totalmente interrelacionadas de manera cercana fisiopatológicamente y tienen una relación compleja y direccional. La disfunción de la falla renal aumenta el riesgo de la toxicidad de las terapias por falla cardíaca y su falta de respuesta a los diuréticos. La efectividad del tratamiento dirigido de la falla cardíaca, bueno, en los pacientes con falla cardíaca, y la falla renal es incierta, porque los datos que están sobre los beneficios que puedan tener en los desenlaces no se han probado en esta población. ¿La que sigue? Ahora, el único documento que tenemos fue publicado en diciembre del 2023, en donde se realizó este análisis del manejo de la falla cardíaca en pacientes con estadio 5. Es el único documento que tenemos como tal. La que sigue. Vean, analizando uno por uno los betabloqueadores, solamente tenemos uno con resultados neutros. El ARNI, no tenemos ensayos clínicos acerca de pacientes en etapa 5. Los inhibidores de la ECA, solamente tenemos uno. El betabloqueador 1, resultados neutros. Los IECAS 1, resultados neutros. El ARNI no tiene. El ISGLT2 no tiene. El inhibidor de mineralocorticoides no tiene. Los desfibriladores, no existe un ensayo clínico que demuestre que los desfibriladores mejoran la mortalidad en los pacientes con diálisis. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que si vas a invertir cientos de millones de dólares en un estudio, pues no vas a incluir a pacientes renales 4 o 5, porque tiene riesgo de que no te salga bonito. Pero eso no significa que los pacientes no estén ahí y que no tengamos una necesidad imperante de saber qué hacer. La realidad de las cosas es que nuestro grupo de aquí, lo hemos hablado varias veces en varios ensayos, estamos precisamente haciendo los ensayos clínicos que hemos logrado publicar en algunas revistas de importancia. Porque yo me topo todos los días en el servicio de falla cardíaca de la UMAE 14 y en mi consulta privada con estos pacientes y me topo con la historia de que se ocupan los medicamentos.
Y me pregunto, si los ocupamos, ¿por qué no publicar al respecto? Porque ese es el problema que tenemos en el país. No publicamos. Entonces, hay que publicarlo, porque si se dan cuenta, y ustedes han leído de la falla cardíaca, ¿cómo está, por ejemplo, cuando un medicamento definitivamente no es posible? Nosotros vemos la tabla en la guía de falla cardíaca sobre los calcioantagonistas y la vemos en rojo en clase 3, porque sabemos que ningún paciente que tenga febia abajo de 40 puede tener verapamilo y diltiazem, porque es un inotrópico negativo muy pesado. Pero esos medicamentos en la guía sí están en clase 3 y en rojo, no dar. Y en cambio los medicamentos para falla cardíaca en pacientes en estadio final de la enfermedad renal, te dice eso. Te dice, no hay evidencia. Mas no te dice, está contraindicado. Y entonces es algo que nosotros nos tenemos que dar a la tarea de empezar a decirle al mundo lo que estamos haciendo. Porque no se crean, yo hablo con médicos, cuando voy a presentar esos trabajos al europeo de falla cardíaca, hay médicos de varios países y me dicen, yo hago lo mismo. Entonces cuando digo yo, pues entre todos hay que publicar algo, porque los pacientes ahí están y están necesitados de ayuda. Porque ¿sabe qué pasa? Un paciente como Patty que cayera en diálisis, nada más podríamos darle enalapril y metoprolol. ¿Cómo le va a ir? Si tiene febia de 20, pues le va a ir pésimamente mal, máxime si llevamos la diferencia que tiene cuando lo tratamos bien. Entonces, por tanto es que nos hemos nosotros dado a la tarea científicamente de ver qué es, y también el siguiente que vamos a publicar es sobre pacientes con dispositivos eléctricos, porque sí los estamos poniendo. No son muchos, son cerca de 150, pero al final sí es importante porque como vieron en la gráfica que había ahí una parte que decía sobre los desfibriladores en los pacientes con diálisis y decía, no hay ensayos clínicos, pues nosotros los vamos a poner porque sí le evitan la muerte súbita cardiovascular a los pacientes. Si les descargan. Y pues ¿quién va a tener más muerte súbita que un paciente que tiene problemas electrolíticamente porque está en diálisis? Pues obviamente le va a beneficiar más que a cualquier otra persona. Sin embargo, el detalle que tenemos aquí es muy común, que no lo vemos, no lo podemos ver de otra manera. Creo que ya va, ahí está. ¿Me puedes poner presentar? Bien, era lo que les decía acá en presentar, eso. ¿Listo? A ver, ahí está. Vean, desfibriladores, resincronizadores, no hay RCTs y no hay RCTs, que son ensayos clínicos, tampoco de estos, nada más de estos dos hay uno y más o menos. ¿La que sigue? Y vean, pues obviamente aquí está, el beta bloqueador sí puede reducir, ¿verdad? No hay efectos adversos tan malos y sí reduce la mortalidad. Los inhibidores de la ECA, el ARNI no tiene, pero los inhibidores de la ECA sí tienen, no han demostrado ser tan buenos reduciendo la mortalidad del enalapril y el ramipril. Ojo, pacientes con daño miocárdico y diálisis, o sea, es muy, muy puntual. Y sí puede haber efectos muy deleterios. Los inhibidores de la aldosterona tampoco han demostrado mucho y sí puede haber efectos deleterios. No hay ensayos clínicos registrados hasta diciembre del 23. No hay ensayos clínicos para ninguno de los soportes eléctricos, ya sean desfibriladores o sincronizadores, y menos acerca de soportes ventriculares mecánicos, porque pues menos se los ponen los pacientes con diálisis. ¿La que sigue? Bien, ahora, nosotros publicamos en la revista europea de falla cardíaca, en el suplemento número 2, que presentamos en Lisboa, Portugal este año, la que sigue, los trabajos, el primero sobre el ARNI, que ya lo hemos platicado en otras sesiones. La que sigue fue un ensayo clínico en donde nosotros comparamos el dar sacubitril, valsartán y betabloqueador, y dar IECA y betabloqueador. ¿Por qué no ponemos los demás? Porque están en estudio. O sea, no podemos hacer un ensayo clínico poniéndole todos al paciente si no hay evidencia. Por eso estamos yendo por grupos. Pero vean la disminución tan notable y las P's de disminución de la mortalidad. Vean, 0.58 de riesgo relativo de reducción de mortalidad. O sea, bajamos la mortalidad a la mitad a los pacientes que les cambiamos el IECA por el ARNI. La que sigue. Y vean, incluso antes del primer mes ya se empezaban a ver las diferencias, y vean la diferencia que hay en la mortalidad y los hospitalizaciones de los pacientes. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Los pacientes en diálisis toleran más antihipertensivos. Entonces llegamos más
a la dosis de 200 miligramos de Entresto, a diferencia de un paciente que no está, que hay que estar peleando por llegar a 100 porque se hipotensan mucho. ¿La que sigue? Y bueno, el ensayo clínico que presentamos en la revista en Lisboa, Portugal, fue precisamente este ensayo clínico en el cual un grupo lo dejamos con betabloqueadores y ECAs y en el otro lo dejamos betabloqueadores y ECAs más empaglifosina. ¿Empaglifosina de cuánto? De 25 miligramos. ¿Cada cuánto? Cada tercer día que se dializaba el paciente. ¿Por qué así? Porque hay 2 estudios publicados en la literatura sobre la empaglifosina y se ha visto que el tiempo máximo de depuración de medicamentos son 72 horas, molecularmente hablando. Entonces, por eso tomamos la determinación de ocupar esa dosis y darla cada tercer día, porque es lo que en el ser humano se ha demostrado que es el tiempo máximo de eliminación del medicamento. ¿La que sigue? Vean, cuando analizamos a 2 años de seguimiento, vean la diferencia de mortalidad 7 versus 38%, muerte cardiovascular 5 versus 29%, hospitalizaciones 12 versus 38% y la tasa de elevación de la fracción de eyección 10 versus 6% y una disminución del volumen auricular izquierdo casi del doble cuando agregamos el medicamento. ¿La que sigue? Vean en la gráfica, cuando analizamos el seguimiento, vean cómo antes del primer mes ya había diferenciación y vean la diferencia tan amplia de la mortalidad que hubo cuando agregamos el fármaco. ¿La que sigue? También las hospitalizaciones bajaron. ¿La que sigue? Y bueno, esto sí está en prensa, esto es algo que ya lo estamos haciendo. Ya tenemos nuestro estudio con ivabradina, ya tenemos nuestro estudio con ARNI, ya tenemos nuestro estudio con ISGLT2 y vean, cuando nosotros estamos analizando en pacientes en estadio 5, el agregar todo el tratamiento de la falla cardíaca reduce la mortalidad significativamente. Esto probablemente vaya a salir por ahí de mayo o junio del año que entra. Ya tenemos aceptación en la revista americana de cardiología para los estudios de los ISGLT2, en el Heart Value Reviews para el estudio de la ivabradina y del ARNI. Y una vez que salgan esos 4, que yo espero que sea por ahí de marzo del año que venga, lo vamos a presentar, publicar en junio, que es el pool de todos y haciendo un análisis de la reducción de la mortalidad de todos. ¿La que sigue? Bien, ahora bueno, pues nunca debemos de dejar a un lado que nuestros pacientes tienen que ir a un departamento de rehabilitación si es posible y si no, bueno, pues al menos combinar una buena actividad corporal y todos los controles de todas las enfermedades crónicas. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y vean, pues obviamente por eso es lo que yo les decía, el complejo, actualmente las unidades cardiorenales son una realidad y probablemente la vamos a ver cada vez más seguido por el complejo que se tiene. Y obviamente aquí es donde el Departamento de Medicina Interna como integrador es el que nos tiene que ayudar para poder aterrizar bien el cuidado completo de los pacientes. La que sigue. Y bueno, ya en conclusión y los mensajes para llegar a casa, no es raro que los pacientes que tengan diabetes se puedan sentir bien y ya están teniendo problemas renales, al menos grado 2 o 3A, ¿sí? Que el mismo paciente se limite físicamente para no ir al médico, que deje de caminar para no ir a que le den más pastillas. Un manejo médico insuficiente puede fomentar la progresión de la enfermedad renal. Considerar fármacos antidiabéticos se debe considerar el riesgo cardiovascular. No se tiene que nada más dar algo que baje la glucosa, sino ver el perfil. Vean Oliver, qué tanto cambió de una consulta con ustedes en un ratito. Idealmente debemos de buscar menor progresión de enfermedad cardiovascular y diabetes, pero también algo que reduzca la mortalidad y que evite que aumente la hiperfiltración, que es algo que pocas veces nos ponemos a ver en los pacientes con diabetes, el fenómeno de la hiperfiltración, que es por la misma hiperglucemia que tienen crónicamente. Y bueno, sin más, yo les agradezco la atención que tuvieron el día de hoy al estar conmigo y espero que haya sido adecuada y nos quedamos para comentarios. Dígame, doctor. Antes que nada, muy objetiva y muy completa su plática. Quiero hacer algunos comentarios haciendo una breve historia. Sí. La nefrología surge como especialidad con Homer Smith, que era fisiólogo de Estados Unidos, y muchos de sus alumnos fueron mexicanos y trajeron el concepto, entre ellos el inaugurador en el Hospital de Cardiología, el doctor Germán Villarreal,
y otros más. Ellos iniciaron ahí la nefrología como especialidad en México. Y bueno, de ahí en adelante ya toda la historia es conocida. Pero siempre ha estado cardiología y nefrología, siempre han estado muy cercanos. Tan es así que algunos nefrólogos se anunciaban como cardiólogos y nefrólogos. Vaya, aquí no voy a decir nombres, pero bueno, se anunciaba como tal. Bueno, quizás tenían algún conocimiento bastante amplio de la situación. Hace unos 20 años se instauró en nefrología un síndrome que se llama MIA, como causa de la muerte de los pacientes en insuficiencia renal. Y no quería decir más que los pacientes con insuficiencia renal morían de malnutrición, de inflamación y de aterosclerosis. Ya teníamos el concepto completo de en qué iban a parar nuestros pacientes cuando estaban en falla renal. Bien, surgieron las máquinas de hemodiálisis de alto flujo y los dializadores de alta eficiencia. Y esto vino a modificar mucho el manejo de los pacientes y se fue abandonando la diálisis peritoneal al punto que llegó casi a un nivel nulo. Y ahora diálisis se entiende, sobre todo en la gente joven, como un paciente que va a pasar a riñón artificial. Y es ahí donde hay un parteaguas. ¿Por qué? Porque, bueno, a todos esos pacientes que van a entrar en hemodiálisis les tenemos que hacer una fracción de excreción. Y si está debajo de 40, pues nomás no entra. Pero se les olvidaba la diálisis peritoneal. Bueno, le tengo una buena noticia. En el último Congreso Nacional de Nefrología, junto con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, se abordó el tema de qué era más eficaz en los pacientes con insuficiencia renal, si la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante. Bueno, quiero decirle algo, quedó campeona la diálisis peritoneal. Sí, claro. Y eso me llena de mucha satisfacción. Le voy a decir por qué. Porque si la hemodiálisis me causa tantos cambios hemodinámicos y tenemos que depender mucho de que los cardiólogos nos echen la mano con eso, con la diálisis peritoneal continua ambulatoria hemos resuelto esto y la automatizado. Entonces no tenemos que estar haciendo tantas hemodiálisis. Pero ahí le va algo más. Tenemos 150,000 pacientes en el país esperando donación para un trasplante de riñón. Eso no lo vamos a superar nunca. Entonces, como yo les decía, bueno, si tenemos toda esa problemática, si el panorama es tan malo, dramático, ¿por qué no nos vamos otra vez a la diálisis peritoneal? Que es más fisiológica, causa menos cambios hemodinámicos. Sí, totalmente. Los pacientes tienen mejor calidad de vida, dependen menos del hospital, tienen menos medicamentos, comen mejor. Y caray, creo que eso dice. Ahora bien, las guías CADIGO establecen efectivamente los bloqueadores del transporte de sodio y glucosa a nivel del tumor proximal. Y sí, nada más que tenemos un problema. No los podemos utilizar en pacientes que tengan menos de 20 mililitros por minuto. O sea, pacientes que están todavía en una fase, no están en una fase 4. Entonces, estos pacientes no podemos utilizar estos inhibidores, no podemos contar con ellos. Pero bueno, también se ha dicho lo mismo de la metformina, que no se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Yo nunca me he explicado por qué, porque la metformina tiene efectos pleiotrópicos pero muy abundantes. Y eso de que la prohibieron, tuvo la culpa la fenformina, porque esa sí daba problema. Era una vihuanida también. Y entonces dejó el mal concepto la fenformina, y ahora con la metformina, que porque la acidosis láctica 0.004 sí, claro, sí, claro. pueden hacer. Sí, es muy bajo, sí, claro. Pero muy buena su plática, doctor, muy objetiva. Ya. Sí. No, y la verdad es que en todo el mundo se usa la peritoneal. ¿Por qué? Porque realmente lo que compite con la peritoneal es la hemodiálisis, pero nocturna 6 veces por semana. Esa es la que podría ser, no la que se da aquí. 1, 2, además de que sabemos que los pacientes con fístula hacen daño miocárdico. Las fístulas que les hacen por el cortocircuito que provocan. O sea, son muchas cosas que también, pero bueno, ahí sí, yo personalmente como cardiólogo, sí es un piso que dejo que el nefrólogo solicite y decida.
por mucho que yo sepa, lo que más o menos sé que platicamos usted y yo aquí ahorita, que es muy limítrofe, pero ahí sí yo sí dejo que el nefrólogo decida. Ahora, lo que sí me ha pasado es que sí me han pedido que valore pacientes con FEBI de 20 para hemodiálisis. Y sí, porque son casos extremos, casos que tienen el abdomen nulo, por múltiples cirugías, por múltiples peritonitis, que ya lo tienen cerrado, porque entiendo que hay criterios para ya no poder usar el abdomen. No estoy muy seguro, pero lo sé. Entonces, sí me ha tocado ver, y sí la experiencia que le puedo compartir, que me ha tocado hablar con algunos otros colegas de otros países, es que, por ejemplo, esos pacientes, en lugar de entrar 3 veces por semana, 3 horas, lo que estamos haciendo es, yo lo que les recomiendo es meterlos 4 o 5 veces por semana, solo 2 horas. Porque los pacientes con mucho daño miocárdico es después de la segunda hora cuando empiezan el problema. Así lo hacen en Europa, específicamente en Francia. Sí. Y funciona muy bien, pero hacen hemodiálisis en casa. Sí, sí, sí. Hay algo que está surgiendo que no sé que vaya a parar, le llaman diálisis incremental. Meter pacientes a diálisis en la etapa presustitutiva que llamaremos la fase 4. Sí, la fase 4, sí. Pienso que sí está bien el concepto, pero tiene su riesgo. Sí, ellos lo que pretenden es tratar de evitar la progresión, para como ayudar al riñón para que no se desgaste, pero no sé qué tanto vaya en ciertos pacientes a empeorarlo o a ser más dependiente desde antes. Sí, la verdad es que eso sí es muy terreno de nefrología. Lo que tratan es de mantener la orina residual, ¿no? Sí, algo, así es. Sí, porque obviamente el tener orina residual a nosotros como cardio nos sirve mucho, porque eso, ya cuando un paciente no orina nada, a mí sí es un dolor de cabeza muy terrible, porque cuando tiene un edema agudo pulmonar o algo así, no hombre, o sea, tiene que ir a una ultrafiltración urgente y eso no es de que, sí, espérame, ahorita lo pongo, no, eso es un rollazo. Entonces, sí, pero yo ahí sí, la verdad es que al departamento de nefrología tengo mucha comunicación con ellos, afortunadamente, porque estamos en lo mismo. Incluso al departamento de trasplantes, me ha tocado que me manden pacientes a trasplantar con FEBI de 25. Entonces, ahí ahorita tenemos un protocolo que le llaman ellos como de preacondicionamiento, en donde lo primero que hago es asegurarme que la causa del daño miocárdico sea por enfermedad renal, y si es así, responden muy bien. De hecho, el año pasado se publicó en la revista mexicana de cardiología un trabajo de aquí de la UMAE de pacientes antes y después de trasplante renal, disminución de masa miocárdica, mejoría de la FEBI, o sea, obviamente lo esperado, ¿no? Pero ya publicado. Entonces sí hablo mucho con nefrología, pero también respeto mucho lo que ellos deciden, porque ahí sí no me gusta mucho. Pero sí, siento yo que es una buena manera de acercarnos cada vez más, ¿no? Y obviamente más por ejemplo, con el Departamento de Medicina Interna, porque es quien hace la integración de los pacientes, la realidad, porque si no, no puede uno estar viéndolo todo. O sea, honestamente, tiene uno que saber pedir ayuda, siempre. Es una situación que tiene uno que pedir ayuda siempre. No puede uno estarlo viendo todo, tiene uno que pedir ayuda. Y en el tiempo adecuado, mejor. Y el Seguro Social ya cambió, ya no tiene diálisis manual, todos los pacientes dan a diálisis automatizada y la máquina es una maravilla. El Seguro Social ya no va a dializar manual. Pero no es mejor la diálisis automatizada que la continua ambulatoria, y te voy a decir por qué. La diálisis automatizada conectas al paciente en la noche, se dializa toda la noche y en el día nada. Tiene muchos programas. Espera. Habríamos Espera. Bueno, lo único que les estoy comentando es lo que actualmente... ¿Pero me dejas terminar? Sí. Entonces traes al paciente de Herodes a Pilatos, bajándole en la noche los asuados y los excesos de sal y agua, y en el día los vuelve a recuperar. Eso se llama de Herodes a Pilatos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la ventaja de la continua ambulatoria? Te lo digo con experiencia de muchos años. La continua ambulatoria tiene la ventaja de, por eso se llama continua ambulatoria, porque te mantiene un status quo continuo. No hay alzas y bajas. Muy picos. Sí, el detalle que yo siento ahí que el problema es que el personal para hacer eso no daría.
O sea, porque depende de uno de personal capacitado para esa diálisis, ¿no? Pero la continua ambulatoria usted entrena a un paciente debidamente y lo hace en su casa. Sí, sí. Sí, la situación ahí es que también por eso siento yo que muchas veces puede haber fallas porque no todos los pacientes son tan responsables. Entonces, muchas veces cuando se automatiza un procedimiento, aunque no sea lo más fisiológico, quizá el factor humano es como, por ejemplo, cuando hacemos ahora la fracción de eyección automatizada. Probablemente, no va a competir contra los ojos de un médico que tenga 20 años haciendo ecocardiogramas, pero cuando estás en una población que tienes muchos médicos recién formados, probablemente el tener un software automatizado te disminuya la variabilidad. Quizá no quizá como dice usted tan fisiológico, pero en un problema de salud pública tan grande, quizá esas son las ventajas que se tienen de automatizar un proceso. Pero no es lo mismo darle una máquina a cada paciente que tiene costo. Eso está muy bien indicado en los pacientes que trabajan o que están ocupados durante el día. Funciona muy bien. Sí, es lo que yo más o menos vi. Yo tengo pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria, jugando fútbol, nadando, yendo a trabajar al campo. Les doy sus instrucciones al respecto de cómo deben de cuidar su catéter. Nada más. Pero mi experiencia personal funciona. Lo que está más cercano al riñón biónico es la diálisis continua ambulatoria. La peritonitis depende mucho de cómo entrenas al enfermo. El éxito de una diálisis... No, la pregunta era, ¿qué tantas peritonitis ves en los pacientes? Pues veo muy pocas. No sé qué porcentaje, pero quiero decirles algo. Si un paciente tiene un buen catéter funcionando debidamente y tiene un buen entrenamiento, ese paciente puede vivir muchos años con diálisis continua. Sí, yo he conocido pacientes hasta de 12, 15 años con el mismo catéter. Yo tenía 16 años. El detalle es que, pues, ya sabe que en la institución pública, luego desafortunadamente el paciente no es, sabe, o sea, como que, digo, lo veo porque en cardiología es igual. O sea, desafortunadamente, y ahí es donde quizá las automatizaciones de los procesos, pues, en cierta población puedan servir, ¿no? Más que nada por eso. Yo llegué casi a la mitad de su charla, pero me llamó la atención el último estudio donde las gráficas se separaban bastante en cuanto a la sobrevida. Una pregunta. ¿Valoraron si esa sobrevida va de acuerdo con los síntomas de la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la disnea y la tos, que a veces no se le da una importancia y para el paciente sí le da mucha limitación en su calidad de vida? ¿Hubo algún cambio con el agregando, o sea, con el sí, tratamiento? Cambios en la sintomatología sí hubo. No se mencionan porque no fue el objetivo primario. Pero sí, obviamente al disminuir hospitalizaciones, quisimos inferir que los pacientes se sentían mejor. Porque las hospitalizaciones eran hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, sí, los pacientes, al estar en contacto con la terapéutica, les mejoraba los síntomas. O sea, les mejoraba los síntomas que no tenían tanta necesidad de hospitalizarse como el ramo de que no se les daba la terapéutica a esos mismos. O sea, realmente nosotros medimos los síntomas para tratar de darle un sentido objetivo, porque el síntoma pues, es muy variable de analizarlo. Sí, qué tan mal me siento, pero lo que sí es que si se hospitalizan menos es porque se sienten mejor. Eso es algo muy objetivo para analizarlo. Lo ideal también hubiera sido que les hubiéramos hecho una caminata de 6 minutos, por ejemplo. Sin embargo, sí es un poco menos práctico por la cantidad de pacientes y el seguimiento. Tendríamos que haberle estado haciendo caminatas de 6 minutos cada 3 meses. Y eso hubiera sido un poco más difícil de realizar el estudio. La realidad es que obviamente nos basamos en hospitalizaciones, que no solo fueron hospitalizaciones en la UMAE, dijo claro, se le preguntó si no había ido al Hospital General de Zona, y el Hospital General de Zona se tomó como una hospitalización. Pero bueno, al final sí mejoraron los síntomas porque se disminuyeron las hospitalizaciones. Sería bueno valorar los síntomas, porque por ejemplo el edema con la tos, yo veo que a veces van con el cardiólogo y con todo respeto, le dan para el reflujo. Sí, no, claro. Sí. Ese estudio detectar
la sintomatología de estos pacientes, porque eso, por ejemplo, el paciente que tiene disnea y no camina, no exhala el CO2, se queda sentado. Entonces, eso se hace un círculo vicioso. Depresión, hay una serie de cosas que se quieren. Entonces, sí sería bueno buscar artículos o mencionarlo o hacer un estudio. Sí, no, al final, o sea, como es un poco, insisto, como es un poquito difícil de objetivizar por lo mismo, porque los síntomas pueden variar en cuanto a la misma actividad física del paciente, como bien lo dicen. Entonces, por eso se toman puntos duros objetivos como mortalidad y hospitalización. Precisamente para eso. Ahora, lo que sí podemos hacer y que sí es parte de una siguiente investigación es analizar el Kansas City que sí se les aplicó. El Kansas City es directamente para la calidad de vida. Pero bueno, el primer paso, como son ensayos clínicos nunca antes realizados por el tipo de paciente, pues era tratar de probar si se morían menos, si se hospitalizaban menos. Afortunadamente sí fue así, y bueno, como segunda pauta, pues vamos a investigar cómo les va en la calidad de vida también. Pero, o sea, normalmente los que se puntualizan en calidad de vida es porque fallaron los puntos críticos clínicos. Como por ejemplo el estudio que les presenté de los cateterismos y los stents en daño miocárdico. Se da cuenta, sí puntualizaron la clase por la mejoría de la calidad de vida por Kansas City, pero la mortalidad pues falló. Entonces aquí el primer paso que hicimos fue probar que el medicamento se le puede dar con un perfil de seguridad, porque eso sí se evaluó. Las complicaciones en el potasio, en la glucosa y todo sí se evaluó, y ningún grupo tuvo una complicación de más del 1%, que era exactamente igual al grupo donde no se les dio la intervención. Entonces ya una vez que tenemos un perfil de que es seguro y disminuye y es eficaz, el siguiente paso es hacer un análisis de sus Kansas Cities, que sería al final una mejor manera de objetivizarlo, ¿no? Sí. Doctora, ¿cómo está? Dígame. Hizo mucho hincapié en el estudio la dosis de palmicosina por 25 miligramos. ¿Todos eran diabéticos o por qué 25 miligramos? Bueno, la dosis de 25 miligramos fue porque al ser el tiempo máximo comprobado de eliminación, dimos la dosis máxima que existía para poder probar una eficacia. O sea, es decir, hay 2 ensayos clínicos publicados en el internet, 2 estudios en el clinicaltrials.gov, en donde demuestran que el ser humano tiene un máximo tiempo de depuración, de eliminación de 72 horas. Incluso en pacientes que se estudiaron que sin querer llegaron a ingerir hasta 75 miligramos de empaglifosina. Entonces tardaron hasta 3 días. Entonces, al ser la dosis de 3 días, otorgamos la mayor dosis que podía otorgarse, que eran 25 miligramos. Por eso se llegó a esa dosis. En su opinión, ¿cuál es su mejor beta bloqueador para la falla para cardíaca? usted? Ajá. Bueno, mire, realmente el beta bloqueador que tiene más evidencia de disminuir la mortalidad por daño miocárdico es el carvedilol. ¿Por qué? Porque es alfa y beta, es no cardioselectivo y es alfa y beta y por tanto mejora. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que también es el que más hipotensa. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con taquicardias ventriculares o que además de la falla cardíaca tiene una fibrilación auricular rápida, lo más probable es que cuando usted le quiera subir mucho el carvedilol se hipotense. Entonces puede tomar un paso a la derecha para un cardioselectivo como el bisoprolol, que bradicardiza mucho más de lo que hipotensa. ¿Cuál es el problema? El bisoprolol tiene hasta el 45% de disfunción eréctil en varones. Pues hay que hablar con el paciente. Segundo punto, tiene el doble de resistencia, de aumento de la resistencia a la insulina que el carvedilol. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Otro betabloqueador que también ocupo, pero en pacientes que tienen datos de elevación de la presión pulmonar o neumopatía, es el nebivolol, porque vasodilata la vasculatura pulmonar. Pues en ello les puede ayudar mucho. Y ya hay un ensayo clínico que fue el Seniors que prueba la ventaja que tiene. Ahora, es menos potente para disminuir mortalidad que el carvedilol. El que sigue, el que yo diría sería el metoprolol. Ahora, el metoprolol tendría que ser succinato, no el tartrato que da la institución pública. No hay ningún ensayo clínico aleatorizado que diga que el tartrato de metoprolol funciona. Ahora, yo no quiero decir que no sirva. Sin embargo, todos los ensayos clínicos del metoprolol fueron con succinato de metoprolol, de vida larga.
Entonces, por tanto, eso es algo que tenemos que ver en la institución. Si usted me pregunta, yo siempre privilegiaría el carvedilol, a menos que tuviera algo de que mucha velocidad, una FA, una TB, entonces optaría por el bisoprolol con las prevenciones. Otra cosa que también tengo, que me ha tocado en varones jóvenes, que paso a nebivolol por problemas de disfunción eréctil, porque el nebivolol, al tener vasodilatación, aquí a nivel pulmonar, también hay vasodilatación a nivel pélvico. Entonces, les mejora la disfunción eréctil. Entonces, si usted me pregunta, yo le recomendaría siempre el carvedilol, pero el perfil del paciente puede modificarse con viso o con nebi. Yo dejaría el metoprolol en el último lugar, exclusivamente por cuestiones de costos. Pero de ahí fuera, entre esos tres, estaría manejando la pelota entre el carbe, el viso y el nebivolol. Entre esos tres, dependiendo del perfil del paciente. Otra pregunta, por ejemplo, entonces yo le preguntaría a usted o al laboratorio, entonces, ¿para qué sacaron EMPA de 10? Bueno, porque realmente la dosis de 10 miligramos es la que está indicada para la insuficiencia cardíaca, sin diabetes. 25 miligramos se ocupa en el paciente diabético para mayor potencia de bajar la glucosa, porque eso sí es cierto. Ahora, nosotros, ¿por qué lo hicimos? Porque nosotros fue un ensayo clínico, o sea, es un experimento. Entonces, estamos probando. Entonces, tengo que dar la mayor cantidad de dosis al mayor tiempo humanamente que entendemos para eso. Pero la dosis de 10 miligramos es la que es para falla cardíaca. ¿Y el valsartán sacrotilo? ¿Perdón? ¿El valsartán sacrotilo? Sí, eso osciló entre 50 a 200, que son las dosis. Ahora, a diferencia de los pacientes sin falla renal terminal, aquí tuvimos 45% de 200 miligramos, que es menos del 10% en los pacientes sin problema. ¿Por qué? Porque ellos necesitan normalmente más antihipertensivo. Sí, no, pero tremendo, la verdad. Sí, igual cuando se agrega el SGLT2, pero sí, si usted tiene un paciente con falla cardíaca sin diabetes, son 10 miligramos. Si el paciente es diabético, 25. Y le va a ir muy bien. Así es. Sí, porque yo utilizo mucho los que ya no requieren que no después de uno metformina, les doy así ahora sí voy a decir el comercial porque es aquí el Jardiance CPP y les va muy bien. Claro, bueno, porque también esa combinación tiene muy buenos beneficios también, tanto para el control de la glucosa como sabemos que también para otro tipo de cuestiones. Bien, sí. Creo que es suficiente, ¿no? Creo que, la verdad, Excelente charla. No, para nada, no, ¿cómo cree? Muchas gracias. No, para nada. La verdad, mande, ¿qué fue? No, bueno, agradecerle al doctor Rascón. Gracias. Y también a Gabriel, al laboratorio, por su brillante ponencia, doctor. La polémica también es nutritiva aquí en esta sesión. Y pues bueno, para que cene, doctor. No se preocupe. Realmente, muchas gracias a todos. Gracias.